Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Cómo han estado? Ok, muchas gracias. Bueno, ya creo que podemos ir eh, comenzando. Ya la mayoría está conectada. ¿Visualizan la pantalla? ¿Lo Profe, visualizan bien? sí, profe. ¿Sí? ¿Ven la temática de funciones entonces? Ok, bueno, esta semana vamos a trabajar entonces la parte de funciones. Aquí yo les voy a dar inicialmente como con la parte de conjuntos una pequeña introducción para que ustedes ya puedan eh, ir a leer los módulos de la plataforma, eh, ya con una idea, ¿cierto? Ya con una idea general, con una pequeña introducción de lo que se va a trabajar esta semana en la parte de funciones, ¿sí? Lograron entrar a la plataforma, visualizar el material que está disponible, que está el Ponte en Forma 2 disponible, el Piensa Rápido 2 disponible. Lograron chequear rápidamente sus contenidos. Ok, para que veo gente que ya los ha hecho. ¿Sí? Ok, y con la parte de conjuntos, ¿cómo les fue? Ok, sí. Y la parte de funciones también eh, está muy bien explicada. Estefanía tuvo problemas. Bueno, recuerden que ahí también tienen los foros para preguntar sobre esas temáticas. ¿Sí? Ah, Dubán, sí, perfectamente. Con esa videoconferencia hubo un problema y es que la grabación no se pudo obtener. Yo hice todo lo posible, todos los esfuerzos, pero yo no tenía eh, permisos de hospedador para precisamente hospedar el video. Si ustedes se fijan en la plataforma, ustedes ven que la clase se está grabando, ¿sí? Que hay una bolita y un puntico que ahí en la plataforma la pueden ver, solamente que de pronto hay que buscarla, pero ahí está, ¿sí? Un puntico, un circulito con un puntico rojo para, precisamente para eso, para grabar la clase, para compartírselas precisamente en la plataforma, ¿sí? Para que ustedes puedan ver el video del día de hoy, ¿sí? Eso es bueno, muchachos, que se acostumbren a mirarla ahí, de que la grabación de la clase sí está activa. Si no está activa, me recuerda, ¿sí? Porque de eso depende que precisamente en nuestra plataforma vaya a quedar el video, ¿sí? Exactamente. En la clase pasada, entonces, en el taller de teoría de conjuntos hicimos, pues precisamente unos ejercicios prácticos de la diapositiva que yo les compartí por los anuncios. Uno de esos ejercicios los hicimos y otro ejercicio adicional, ¿sí? Pero más que todo fue eso,
que son temas muy similares a lo que hay en lo que tienen en los Ponte en Forma, ¿sí? Que son ejercicios de teoría de conjuntos que tienen diferentes propiedades. Hablamos de la intersección, de la diferencia entre elementos de esos conjuntos. Dubán, sí, la diapositiva yo se las compartí. En los anuncios está. A los dos grupos les compartí la clase de precisamente de teoría de conjuntos. La verdad es que no está rayada, está en limpio, pero ahí está el ejercicio que trabajamos, ¿sí? Ahí el ejercicio 1. El ejercicio adicional que hicimos era muy similar precisamente a ese ejercicio, al ejercicio número 3. Y ahí hay otro ejercicio que también les puede servir de práctica. ¿Listo? Ok, Duan, con gusto. No sé, alguna otra duda o observación que tengan antes de que comencemos pues, precisamente la, la sesión del día de hoy. Sí, claro. Esa era la condición, Bernardo, para poder grabar. Ahora ya yo tengo el permiso y ya pues la clase precisamente se está grabando. Bueno, pasa que la ley de Morgan es algo de teoría de conjuntos. Les puedo compartir algo sobre los documentos de la ley de Morgan, porque las leyes de Morgan son varias, ¿sí? Pero esa parte no tiene que ver nada con la teoría de conjuntos, esa parte está más en la parte de proposiciones. Sí, era como una diapositiva, es un PDF. Hernán, sí, lo de la ley de Morgan es una temática que pues precisamente no se va a abordar en este contenido, porque es una parte de proposiciones. Bueno, eh, vamos a comenzar entonces con la temática de las funciones. Y vamos a mirar esta primera definición que vamos a tratar de comprender en qué consiste. Eh, Vamos a hacer precisamente pues, un elemento, un ejemplo para comprenderlo. En la plataforma también van a tener ustedes otros ejemplos más adicionales de esta condición de lo que es una función. Quizás va a ser una de las temáticas muy importantes para ustedes, tanto para el curso de matemáticas como para cursos posteriores, ¿cierto? Como el curso de cálculo. El concepto de función, comprender bien lo que es una función, comprender lo que eh, es la gráfica, la función lineal, la función cuadrática, que son como los temas que más o menos vamos a abordar hoy, van a ser de mucha utilidad para ustedes en el curso siguiente, ¿cierto? Como el curso de cálculo. Y pues precisamente pues para este módulo de funciones, vamos a definirlo de esta forma y vamos a pasar a mirar algunos ejemplos. Entonces, vamos a definirlo o vamos a definir eh, un conjunto, una función de las... Un momento que está... Bueno, entonces vamos a comenzar así. Sean A y B dos conjuntos no vacíos. Recordemos que en la clase pasada nosotros denotábamos los conjuntos con letras latinas mayúsculas. ¿Recuerdan? Que para identificar conjuntos le dábamos nombres de letras latinas mayúsculas y a los elementos los representábamos con qué tipo de letras. Con la minúscula. Muy bien. Entonces, decíamos, una función de A en B
sea, es una regla que lo que va a hacer es que nos va a relacionar los elementos del conjunto A con un único elemento del conjunto B. Entonces, vamos a tener dos conjuntos, vamos a relacionar los elementos que tienen esos dos conjuntos, ya les voy a mostrar gráficamente cómo es esa relación. Normalmente vamos a utilizar esta representación. F, dos puntos, A, la flechita y B, que la van a leer de esta forma, una función de A en B. Lo van a leer como una función de A en B. Y esta otra relación va a decir que vamos a tomar elementos del conjunto A y los vamos a relacionar con un único elemento del conjunto B. F va a ser una letra que nos va a representar el tipo de función que estamos tratando, ¿sí? Entonces, ustedes más adelante van a identificar que F es una función lineal o es una función cuadrática. Es la forma, es el nombre que le vamos a dar a la operación que se da entre los dos conjuntos. Y normalmente por abreviación matemática pues se le asigna el nombre de F, también se utiliza la letra G, la letra H, pero todas eh, también las utilizamos en minúsculas para identificar que es una función. Ya en otros casos, pues en otros cursos utilizan para representar funciones también letras mayúsculas, pero ya les indicarán por qué. Pero siempre para las funciones utilizamos letras minúsculas, la F, la G, la H son como las más usadas en los cursos de matemáticas, ¿sí? Esa es la forma para relacionar precisamente las funciones. Para expresar que f, por eso decimos f entre comillas, es una función de a en b, o sea, una función que relaciona elementos del conjunto A con el conjunto B y que además al elemento x de A le corresponde un único elemento que vamos a llamar y en B, que normalmente pues le llaman imagen, ¿sí? De x mediante la función f. Voy a mostrarles precisamente esta definición, porque esta es la definición formal, ¿sí? Quizás es un poco muy general para ustedes. Voy a mostrárselas con un par de ejemplos, ¿sí? Un par de conjuntos, y vamos a relacionar elementos entre esos dos conjuntos. Permítanme por acá, entonces pasamos a un ejemplo, ¿sí? A un ejemplo, va a ser nuestro ejemplo 1. Miren o analicen precisamente los elementos que tiene el conjunto A y qué elementos tiene el conjunto B. ¿Sí? Mm, ¿Visualizan entonces lo que está en pantalla? ¿Visualizan el ejemplo? Ok. Entonces, miremos que acá tenemos dos conjuntos. Un conjunto A que tiene las letras A, B, C y D. Y un conjunto B que tiene las letras, los números del 1 al 6. ¿Sí? Vamos a definir una función. Recuerden que es una forma de relacionar dos conjuntos. Es una forma de relacionar dos conjuntos. Ahorita vamos a mirar algunos ejemplos de funciones ya, que se llaman funciones reales, porque lo que normalmente hacemos es relacionar números. Pero aquí es una forma sencilla de relacionar dos conjuntos. Entonces recordemos que era una función. Una función era una regla
la cual permite relacionar todos los elementos de A con un único elemento. Repito esa palabra, es muy importante. La voy a escribir por acá. Entonces, recordemos que es todo elemento del conjunto A con un único elemento del conjunto B. Entonces miren lo que está pasando. A la A minúscula, ¿con quién la estoy relacionando? ¿Con quién se está relacionando la A minúscula? Lo vamos a escribir así. Y lo vamos a escribir así. La función f evaluada en el elemento A se relaciona ¿con qué elemento? Con el 5. El elemento B, ¿con quién se relacionaría? Exactamente. Voy a cambiarle el color para que se vea el B con el 3. La C, ¿con quién? Exactamente. Entonces miren que ya vamos comprendiendo varias cositas. Se van relacionando. Ah, bueno, esa es una forma. Bueno, normalmente este es un ejemplo práctico, un ejemplo para mostrarles la definición, ¿sí? Ya ahorita que le demos una forma estructurada a la relación, por ejemplo, que la función coja los números y nos los eleve al cuadrado. Entonces hablamos de una función que es elevar al cuadrado, que normalmente se llama función cuadrática. O que a los elementos, a cualquier número le sume 2. Entonces vamos a tener funciones lineales, ¿sí? Vamos a establecer diferentes relaciones. Esta relación que está acá es una relación estándar, ¿cierto? Entre dos conjuntos para que ustedes visualicen que se está dando precisamente la condición de que todos los elementos de un conjunto se están relacionando con un único elemento, el conjunto que estamos tomando es el conjunto A y el conjunto B, ¿sí? Pero en esa forma, yo puedo, Carlos, cambiar la estructura de la relación, es decir, a mandarlo al 0, a B mandarlo al 1, a C mandarlo al 7, a D mandarlo al 4. O sea, podemos establecer la relación que queramos, siempre y cuando se cumpla la definición. Exactamente. Por ejemplo, la E se relaciona con el 5. Entonces, por aquí tenemos que f de E es el número 5, ¿sí? Y miren que hay una condición especial. El 5, ¿el 5 está en qué conjunto? El 5 está en qué conjunto? En B. El 5 se puede relacionar con dos elementos de A, ¿sí? Pero los de A solamente se pueden relacionar con uno de B, ¿sí? Miren que todos los elementos de A
se están relacionando con un único elemento de B, pero los de B, dos elementos diferentes de B, no se pueden relacionar con uno mismo en A. Entonces, vamos a dar algunos ejemplos para que comprendan esa relación. En la plataforma también ustedes tienen algunas relaciones. Vamos a mirar otro ejemplo. Bueno, hay preguntas muy buenas. Entonces, vamos a responder ese tipo de preguntas. Entonces voy a tomar por aquí diferentes conjuntos. Digamos que este es el conjunto A, este es el conjunto B. Vamos a tener algo que vamos a llamar una función. Y vamos a mirar esto. Una función como estas, ya te voy a responder qué pasa en ese tipo de expresiones. Una función como esta es una función ya que ustedes van a empezar a conocer, que es que al 2 lo mandamos o lo relacionamos con el número 4. Al 3, donde el número 9. Al 4, al 16. Y el 5, al 25. Una función de esas que estaría precisamente relacionando. Son los cuadrados, exactamente. O sea, la función f, la relación, exactamente, es elevar al cuadrado. ¿Sí? Normalmente se van a dar cuenta que la van a relacionar de esta forma. F de x igual a x a la 2. Y miren que tiene sentido lo que estamos hablando. Entonces, cualquier elemento del conjunto A se relaciona con un único elemento del conjunto B. Cuando ustedes toman f de 2, estaríamos diciendo 2 al cuadrado. Y entonces, ¿qué elemento le va a corresponder en B? ¿Cuánto da 2 al cuadrado? Lo que sería para ustedes la multiplicación de 2 por 2. 4. ¿Qué sería f de 3? 9, porque es 3 a la 2. F de 4, 16, y F de 5, 25. Entonces, miren, ahí tenemos una relación ya expresada entre dos conjuntos. El conjunto A tiene números, pero el conjunto B, ¿qué elementos tiene? Tiene los elementos que son los cuadrados del conjunto A. Y esto es lo que pues vamos a trabajar, ojalá lleguemos hoy hasta allá, lo que normalmente se conoce como función cuadrática, que es precisamente coger los números y elevarlos al cuadrado, pues es un tipo de función cuadrática, la función x a la 2, aunque tiene una forma más general, que hoy vamos a ver la forma más general, ¿sí? Ahí tenemos un ejemplo de una función, ¿sí? Que ya tiene un tipo de relación, porque ahorita me preguntaban, ¿por qué esa relación? Lo importante es definir una relación que cumpla precisamente la definición. Voy a definir por aquí algunas relaciones y ustedes me van a decir si son funciones o no. Y respondo también precisamente la pregunta de un compañero. Miremos. Ustedes me van a
Voy a tomar aquí algunos elementos simplemente para relacionar. Y la voy a llamar, díganme ustedes si sería una función. Sí, Jonathan, queda grabada. Sería función. Recordemos la definición. Todos los elementos, digamos A, y este es B, todos los elementos del conjunto A deben estar relacionados con un único elemento del conjunto B. Hay un elemento de A que no se está relacionando. ¿Cuál es? El 5. ¿Sí? Entonces, por esto no es función. ¿Sí? No es función. Miren que en el ejemplo anterior, esta función f que definimos, esta sí era función porque todos los elementos, el 2, el 3, el 4 y el 5, cada uno de ellos se relacionaba con un único elemento en B. Entonces aquí tenemos el ejemplo de algo que no es función. Voy a bajar un poco y voy a establecer otra relación para ir respondiendo las preguntas que me hicieron. Pregunto, ¿es función? Todos los elementos de A se deben relacionar. Todos los elementos de A están como con... bueno, bueno, de pronto aquí la flechita no me quedó bien, pero yo quise que el 4 sí se relacionara con el 8. Bueno, de pronto es que no se ve bien, pero la idea es que este 4 esté con el 8. Exactamente. Miren el 1. El 1 se relaciona con el 6 y con el 7. Eso. Entonces, estas expresiones no es función. En el curso que nosotros vamos a trabajar con expresiones que ya son funciones, que ya se demostró que son funciones. Lo que yo les estoy tratando de mostrar es que comprendan la definición. Exactamente. Tiene que relacionarle con un solo elemento. Y entonces hay una pregunta de un compañero que es la siguiente. Y es un tipo de función. Y es que aquí vamos a tener, por ejemplo, números. Y aquí vamos a tener solamente un número que va a ser el número 5. Y voy a relacionar el 1 con el 5, el 0 con el 5, el 1 con el 5, 3 con el 5, 4 y 4 con el 5.
Pregunta. Sí, pueden ser todos los números negativos. Eso es un tipo de función. O sea, ahí podemos relacionar cualquier número eh, real con el 5. ¿Sí? O sea, la relación es que cualquier número real se relaciona con el 5. Es función. Cumple que todos los elementos de A, todos, no importa, ahí pueden haber infinitos elementos. Recuerden que los conjuntos se clasifican en conjuntos finitos e infinitos. En la teoría ustedes vieron que hay conjuntos finitos e infinitos. Y normalmente, pues lo que vamos a tratar nosotros, funciones reales, son conjuntos infinitos, porque los números reales, los naturales, los enteros, son conjuntos infinitos. Entonces, en este conjunto A, pues, que normalmente llamamos conjunto de salida, eh, puede ser infinito. Y el conjunto B también. Y todos se están relacionando con un único elemento, que es el elemento, que ese elemento es el número 5. Resulta que esto se conoce como la función constante. ¿Sí? Sí, todos están relacionados eh, con el 5, todos. Aquí todos. Normalmente se le llama la función f de x igual a 5. ¿Sí? La función constante, o sea, cualquier número del conjunto A en la función f siempre nos va a dar el número 5. Exactamente. Ahí está la definición. Una función es constante, se llama función constante cuando todos los elementos precisamente de este conjunto que hemos llamado A, que normalmente van a ser números reales, por ejemplo, se relacionan con un único elemento del conjunto que hemos llamado B. La definición que nos da Estefanía es la definición de función constante. Ahora, voy a dar un ejemplo por acá de una función que vamos a trabajar también esta semana, que se llama la función lineal. Eh, por aquí. Vamos a definir algo que se llama la función lineal. Entonces vamos a tener A, B, vamos a tener F, y es para mostrarles algo. El 1, una función que haga esto, ¿qué operación nos está realizando? Exactamente, Laura. ¿Sí? Sean positivos, sean negativos, siempre van a dar el mismo número. Ahorita la ilustramos porque se ve de esa forma. Ya voy para allá. El 1, exactamente, en 3. O sea, miren que esta función que estamos definiendo acá, una función que estamos definiendo acá es x más 2, podríamos decirlo así. Exactamente, va a tener esa estructura que nos dice Juan Manuel, pero inicialmente describámosla de forma particular, x más 2. Ahorita mostramos quién es A, quién es B, ¿sí? Pero esa es precisamente la expresión. Esto es una función lineal. ¿Qué es lo que está haciendo esta función a cada uno de los elementos de A, del conjunto A, de ese conjunto A?
¿Qué me le está haciendo precisamente esa función? ¿Cómo me los está transformando? A ustedes en la teoría se van a dar cuenta que las funciones son como una especie de, de maquinita y les dibujan como una maquinita que lo que hace es transformar precisamente números, ¿sí? Entonces, por ejemplo, al 1 nos lo está transformando ¿en qué número? Lo está cogiendo, al 1 le está sumando el 2 y el resultado nos da ¿cuánto? 3. Al 2 nos está cogiendo el 2, le suma 2 y nos lo convierte en 4. Entonces ya vieron la operación. Al 5 nos lo está tomando, le está sumando 2 y nos lo convierte en 7. ¿Sí? Entonces eso es como una transformación que precisamente le estamos haciendo a estos números. Se llama la función lineal. Ahora miren, las funciones se ven, por aquí coloquémoslo como una notica, nota, las funciones, los elementos de las funciones en realidad son parejitas ordenadas, ¿sí? Es decir, al 1 le corresponde el 3, al 2 le corresponde el 4, al 3 le corresponde el 5, al 4 le corresponde el 6, al 5 le corresponde el 7 y así sucesivamente con esta función. Lo que nosotros vamos a llamar parejas ordenadas. Entonces, exactamente. Esto en realidad son puntos de algo que se puede representar en un plano cartesiano. De hecho, vamos a representar de hecho, por ejemplo, en un cuaderno, en una hoja cuadriculada, donde, por ejemplo, cada cuadrito vaya de uno en uno, ¿sí? Si regresamos a nuestra hoja de atrás, se dan cuenta que al 1 le corresponde el 3, al 2 le corresponde el 4. Si graficamos esos puntos, pues por aquí estaría el 3. Bueno, ustedes recuerdan, al 2 le correspondería el 4, al 3 le correspondería el 5. Si tomamos esos puntos que he graficado, ¿sí? Y los unimos, ¿qué tendríamos? ¿Qué se tendría en el plano cartesiano? Recuerdan pues cómo se grafica una recta. ¿Qué vamos a hablar hoy? Que crece, que va como hacia arriba, ¿cierto? A medida que yo le voy dando valores cada vez más grandes a la X, este sería el eje X y este otro sería el eje Y, la recta va creciendo, ¿sí? Y esta sería la gráfica de X más 2. Bueno, como función. F de X igual a X más 2, ¿sí? Es la gráfica de una línea recta, ¿sí? Una línea recta. Entonces, miren, cuando nosotros tenemos funciones y le damos valorcitos, siempre tenemos. Entonces, de esta función, f de x igual a x más 2, por ejemplo, si x vale menos 3, ¿cuánto vale f de menos 3? O sea, ¿cuál es la parejita que va a acompañar al menos 3?
¿Qué es lo que haríamos? Cambiamos la x, exactamente, la x por menos 3, le sumamos el 2 y esto nos daría menos. Entonces aquí tendríamos una parejita que sería al menos 3 le corresponde el menos 1, ¿sí? Y eso es puntico, pues si continuamos la gráfica, es un puntico que estaría como por acá. Menos 3 y menos 1. De esa forma, ustedes van a poder graficar las funciones, dándole valores a la x y reemplazando. ¿Sí? Aquí tenemos la gráfica de una línea recta. Entonces, algo muy importante es que nosotros, también en el taller, vamos a trabajar un poco acerca de, pues, como de esta línea recta, sus propiedades, porque ella tiene algo que nos dijo un compañero. eh, por aquí el lugar donde corta el eje Y, ese punto, bueno, voy a cambiarle el color para que lo distingan. Este punto de acá se llama el intersecto, ¿sí? Y el compañero dice que ese es menos 2. Ah, bueno, entonces es importante saber por qué ese intersecto va en menos 2. Y esto lo van a necesitar ustedes para ciertos trabajos que vamos a hacer en el curso, ¿cierto? Conocer el intersecto. Conocer algo que se va a llamar la pendiente. Para allá vamos. Hoy al menos darles pues, precisamente esa introducción de la función más sencilla, que es la función lineal, ¿cierto? Pero ya graficamos una, ya al menos graficamos una, pero más adelante vamos a construirlas, ¿cierto? Dado dos punticos en el plano cartesiano, yo les voy a enseñar a construirla. Y es algo que sería muy importante para el desarrollo, ¿sí? Es más 2, ¿cierto? Es más 2. Más 2, sí. Sí, ok. Ah, en X sí. En X sí. Eso también lo vamos a hablar. Bueno, ¿queda claro más o menos lo que llevamos? Hemos hablado de cosas muy generales, que ustedes también las van a leer allá, van a profundizar en mucha bibliografía que ustedes pueden encontrar a hablar de la función lineal, ¿sí? Ok. Resulta que hay una condición gráfica para establecer cuando una gráfica representa una función. Entonces yo voy a regresar a la diapositiva y tenemos acá dos gráficas. Una gráfica, llamémoslo la gráfica 1, y la gráfica 2. ¿Sí? Entonces, esta, voy a colorearlos un poco para que ustedes identifiquen. Estos que están en negro, van a ser los ejes, el eje X y el eje Y. Lo mismo acá, eje X y eje Y. Aquí sería X y aquí sería Y. Voy a trazar una recta, que son estas rectas en verde. Esas rectas en verde se llaman rectas verticales. Así las van a conocer, rectas verticales. O se llama el criterio de la recta vertical. A ustedes les van a dar una gráfica. Y si ustedes trazan una recta vertical, la gráfica va a representar una función. Si la línea verde que he trazado y la curva, que pues no la hago porque pues la voy a tratar de hacer por aquí en azul, la gráfica, la función está en azul, ahí más o menos pues, la señalo para que identifiquen cuál es. Si la línea verde y la curva se tocan en solo un punto, vamos a tener algo que va a ser función. Es decir, ahí se está cumpliendo que para cada elemento de A, del conjunto A, le está correspondiendo un único elemento del conjunto B. La gráfica 2 tiene un problema. Cuando tracé la recta vertical, ¿en cuántos puntos, muchachos,
se cortó la gráfica y la curva. Entonces, inmediatamente, esto no es función. Y no es función, ¿por qué? Supongamos que este es el número 2 y que estos números de acá son el 1, el 3 y el 5. ¿Sí? No, estoy diciendo que no, el 2 no es que sean dos puntos, sino que supongamos que aquí en el eje X, este es el número 2. Este es el número 2. Entonces, estaría pasando algo como esto. Tendríamos un conjunto A y un conjunto B. Este sería el conjunto A, este sería el conjunto B. En el conjunto A estaría el elemento 2, en el conjunto B estaría el 5, el 3 y el 1. Y entonces el 2 se estaría relacionando con el 5, con el 3 y con el 1. Y por lo que habíamos hablado, esto de acá no es función. No sería para nosotros función. Exactamente, la observación que tengo acá. Así, por ejemplo, la gráfica de la función A, bueno, la que yo llamé función 1, corresponde a la gráfica de una función. La recta vertical solamente corta la gráfica en un punto. Ese punto llamémoslo, pues, A o de cualquier forma lo pueden llamar. Mientras que la otra recta no corresponde a la gráfica de una función, nótese que la recta vertical corta la gráfica en más de un punto. Y le dimos valores particulares o nombres y tenemos entonces que gráficamente no es función. ¿Sí? Aquí tenemos entonces una introducción a las funciones, ¿sí? Gráficamente, cómo se pueden graficar, que son parejitas ordenadas que se representan en el plano cartesiano, porque esa actividad ustedes la van a hacer, más ya les estaré confirmando cuándo estará disponible esa actividad que ustedes van a realizar, precisamente con las gráficas, ¿sí? Pero la actividad todavía está precisamente en construcción, ya cuando esté clara y elaborada, pues yo se las indico cómo van a hacer. Eso hace parte pues de las tareitas o los laboratorios que van a realizar. Pero de eso estaremos hablando más el miércoles, que ya mañana nos darán las indicaciones pertinentes para ese trabajo. Pero por el momento, entonces, a lo que vamos a trabajar, eh, vamos a analizar algunas de las funciones más utilizadas a nivel elemental, y las funciones más importantes son las siguientes. Voy a escribirlas acá y ahorita las definimos bien. La función entonces constante. ¿Cómo sería la gráfica de una función constante? La función lineal y la función cuadrática. Estas tres van a ser para nosotros, en esta parte inicial del curso, pues las tres funciones más importantes, ¿sí? La función lineal, cuadrática y constante. En el curso o en otras temáticas, pues vamos a mirar de pronto la exponencial, el logaritmo, pero por el momento estas son las tres funciones elementales que vamos a trabajar, ¿sí? La función lineal. Y con esto voy a terminar por el día de hoy, con la parte de la función lineal. La función lineal, ya saben que cómo se grafica en el plano cartesiano. Entonces voy a dibujar un par de planos cartesianos. Voy a graficar tres planos cartesianos. La cuadrática. Para que las busquen, las consulten, ¿sí? Bueno,
voy a hacer gráficas de forma general, no es porque, para que ustedes se den cuenta de ciertas estructuras que tienen las funciones. No te preocupes. Aquí hay tres tipos de planos cartesianos, ¿sí? Vamos de cuenta que esto es X, Y, X, Y, X, Y. La forma de una función lineal es esta. F de X igual a MX más B. Por ejemplo, F de X igual a X más 2. ¿Quién me dice cuánto vale M y cuánto vale B? Muy bien. M vale 1 y B vale 2. Por ejemplo, F de X igual, un momentico que se me descuadró el lápiz. F de X igual a menos 3X menos 3X más 5. En esta, ¿cuánto vale M y cuánto vale B? Menos 3. ¿Y cuánto vale B? B es como el término aparte. 5. Muy bien. Y B vale 5. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿quién es M? Todos se preguntarán, ¿quién es M? M se llama la pendiente. Muy bien. Entonces, M va a ser para nosotros la pendiente. ¿Y la pendiente qué indica? La inclinación de la recta. La inclinación de la recta. Si la pendiente es positiva, sea mayor que 0, la recta o la gráfica de la función lineal o la gráfica de la función lineal es hacia arriba. Recuerdan que nosotros ahorita hicimos la gráfica de x más 2 y nos daba una línea recta hacia arriba. ¿Sí? Si la pendiente es negativa, es decir, menor que 0, por ejemplo en este caso que la pendiente es menos 3, la gráfica de la función lineal va a ser como la gráfica de esta línea azul. ¿Sí? Que normalmente se dice decreciente. Decreciente. Y el caso verde es cuando la pendiente, muchachos, sea igual a 0. En este caso, la gráfica verde es la gráfica de una función constante. ¿Sí? Esta es la gráfica de la función constante. ¿Sí? Gráfica de la función constante. Entonces, gráfica de pendiente positiva, gráfica de pendiente negativa, la línea azul, gráfica de pendiente positiva, la línea roja, gráfica de pendiente igual a 0, la constante. Ahora, ¿quién es B? B se llama el intersecto. B es el intersecto. ¿Y qué significa el intersecto? Es el lugar donde las curvas, donde las líneas cortan al eje Y. ¿Sí? Donde cortan al eje Y. El eje Y es un eje y la gráfica rojo y en azul, donde cortan ese eje Y, lo van a conocer ustedes como el intersecto. La positiva, exactamente. Cuando tenemos la pendiente positiva y la pendiente negativa, hablamos de la función lineal. Porque cuando M es 0, normalmente se habla, también es una línea recta. También es importante que les quede claro que es una línea recta. Pero es una línea recta, pero la pendiente es 0. Exactamente, constante. Pero se llama más que función lineal, función constante. Ya se le da ese nombre, pero sigue perteneciendo a la familia de
las funciones lineales, ¿sí? Sigue perteneciendo a la familia de las funciones lineales. ¿Listo? Ah, bueno, exactamente. La pendiente se halla, compañeros, de esta forma. Recuerden que tenemos f de x igual a mx más b. Si reemplazan la x por 0, les va a dar b, ¿sí? De esa forma, ustedes van a encontrar el intersecto de una función lineal. El intersecto de una función lineal. Por ejemplo, el intersecto de esta función f de x igual a x más 2, cuando x vale 0, ¿cuánto da? Ah, muy bien. Y de esta función dependiente negativa, 5. ¿Sí? Pues cuando x vale 0, es el punto donde se corta el eje Y. Entonces ya tenemos algunos indicios de la función lineal. Cuando la pendiente es positiva, la gráfica es como la recta roja, ¿cierto? Cuando la pendiente es negativa es como la recta azul. Cuando la pendiente es 0 es como la recta en verde. Ya sabemos hallar el intersecto con el eje Y. Y uno para graficar una función lineal, muchachos, necesita 2 puntos. Entonces, es muy importante conocer el intersecto, porque ya conociendo el intersecto, tenemos un punto. Basta con conocer otro punto para que ustedes conozcan cómo es la forma o cómo es la gráfica de la función lineal. Evaluando valores, ¿sí? Un buen ejercicio es que grafiquen, por ejemplo, la función f de x igual a menos 3x más 5 como ejercicio de tarea. Porque en el taller, en lo que pues concierne el taller de esta semana, vamos a hallar la ecuación de la recta. Es decir, les voy a enseñar a hallar la pendiente y hallar la ecuación de la recta. Y también en el taller vamos a trabajar, bueno, y vamos a hacer este ejercicio, pues es bueno que de pronto lo miren para que si se quieren ir adelantando, hallar la ecuación de la recta que pasa por estos puntos, teniendo precisamente como condición esta ecuación de la recta y estudiaremos la función cuadrática, ¿sí? Esa es otra función importante que necesitamos analizar, pero ya entonces ya conocemos algunas condiciones de las funciones, que las funciones se grafican porque son punticos en el plano cartesiano. Busquen teoría acerca de la función cuadrática, que eso lo vamos a trabajar el día del taller. El día del taller me voy a enfocar un poco en las funciones cuadráticas y en las dudas que ustedes tienen. Y en algo muy famoso, que es la fórmula general. Esas son las dos tareitas que les dejo entonces, estudiar la fórmula cuadrática y la fórmula general. ¿Por qué? Porque vamos a graficar funciones cuadráticas, ¿sí? Vamos a hacer funciones cuadráticas y les voy a enseñar esta parte. Muy bien. Sí, ¿me escuchas mejor, Cristian? Ok, sí. No, estudiar, porque eso en la plataforma está más que todo la función cuadrática, estudiar esa parte, y la ecuación de la recta. Yo les comparto esta presentación, ¿cierto? Que es la presentación que vamos a seguir trabajando el miércoles y algunos ejercicios pues, de funciones. Aquí hay algunos ejercicios de la cuadrática para que ustedes lo miren, pues para que miren primero esta presentación. Entonces, complementar lo de la línea recta y la ecuación cuadrática. Esta, Estefanía. Ok, bueno muchachos, pues por aquí ya un momento.
Es el miércoles, Cristian, a las 9:30. Recuerden que yo les había dado la información de que como el otro docente está antes y le tuvieron que mover el horario, termina a las 9 pasaditas. Entonces nosotros estamos comenzando un poco a las 9:30. Sí, a las 9:30. Pero ya tenemos una ventaja, que después de las 10:30 ya no hay más clase, entonces podemos seguir, o sea, el taller nos puede rendir hasta donde nos cansemos, pues. Yo tampoco lo voy a trasnochar, pero sí, pues si de pronto me robo 5 minuticos más. Sí, Franklin, pues yo lo puse a grabar, claro que sí. La grabación está, yo se las comparto mañana. Sí, para los que de pronto tienen de pronto problemas de sonido, la asesoría sería el miércoles 9:30 p.m. ¿Listo? Ok, muchachos, muchísimas gracias.